Olá, hoje vamos falar de primeiros auxílios. Me chamo Héctor Cayan. Eu me chamo Alírio e nós outros vamos fazer uma apresentação. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son el conjunto de técnicas y actuaciones que permiten la asistencia inmediata de un accidentado hasta que llegue la asistencia médica profesional con el fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren. Os objetivos dos primeiros auxílios são conservar a vida, evitar complicações físicas e psicológicas, ajudar a la recuperação, assegurar o traslado de los acidentados a um centro assistencial. La obligación legal de socorrer. Artigo 117 del Código Penal. El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos obligación de proteger. Cadena de supervivência. Reconhecer uma situação de emergência, evaluar sua gravidade, dar o suporte inicial adequado. Sistema Paz. Proteger, avisar y socorrer. Proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás. Avisar a los servicios de atención sanitaria. Socorrer al accidentado o herido. Telefone de emergências. Polícia 911, Bombeiros 132, SEMI 141 ou 154, SOS de la Mujer 137. Ande, se você quer dar sem energia, pode lamar 160. ESAP 162, Copaco, que é de Logás. Signos vitales. Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo y las principales son las siguientes: temperatura corporal, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno. Bueno, aquí vamos a demostrar la medición de los signos vitales. Primero se está poniendo el termómetro para la medición de la temperatura corporal. Después, el oxímetro para medir la saturación de oxígeno. Después, va a poner el esfigmomanómetro para medir la presión arterial. Y utiliza-se el estetoscopio para escuchar los latidos cardíacos. La técnica utilizada es cuando usted infla, cuando para de escuchar, infla más 30 milímetros. Y después va soltando lentamente. Todo que fue medido en valores normales. Presión 12/8, temperatura corporal 37, oxigenación, vamos a mirar, creo que 98, y es esto, latidos cardíacos, ok también. Temperatura corporal. Hipotermia muito profunda debaixo de 17 graus. Hipotermia profunda entre 28 e 17 graus. Hipotermia ligeira entre 35 e 28 graus. Normal, a temperatura normal é entre 36,5 hasta 37,4. Podemos indicar Indicar la fiebre. La fiebre
Febrícula entre 37,5 e 37,9. Fiebre moderada entre 38 hasta 38,9. Fiebre alta entre 39 e 39,9. Febre muito alta entre 40 e 41,5. Hiperperixia arriba de los 41,5 grados. Frecuencia respiratoria. Lo normal es de 12 hasta los 20 RPM, que es respiraciones por minuto. Bradipnea inferior a 12 respiraciones por minuto, que es la lentitud respiratoria. Taquipnea arriba de los 20 respiraciones por minuto, que es aumento de la frecuencia respiratoria. Batipnea, respiração profunda sem aumentar a frequência respiratória. Apneia, ausência de movimentos respiratórios, que é segurar o aire, né? E la disnea, la dificuldade ou esforço respiratório. La pressão arterial, seus valores. Normal é igual ou inferior a 120 a 80 milímetros de mercúrio. Hipotensión inferior a 90 a 60 de mercúrio. Hipertensão superior a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Pulso. El normal es de 60 a 100 ppm, pulsaciones por minuto. Taquifigmia es cuando está arriba de los 100 pulsaciones por minuto. Bradifigmia es cuando está inferior a 60 pulsaciones por minuto, y si la persona tiene síntomas de bradifigmia, tiene que evaluar la individualidad de la persona. Si hace alguna actividad física, porque puede ficar un poco abajo de los 60 también. Saturação de oxigênios, sus valores. Normal igual ou superior a 95%. Oxigenoterapia, se um paciente se encontra inferior a 92%, é necessário usar oxigênio. E a intubação, quando se encontra inferior a 88%, é recomendado a intubação. Pero em pacientes ancianos, pode se encontrar 88% quando se encontra com algum quadro que tem pneumonia, alguma doença respiratória. Pero é necessário usar o oxígeno. Também vamos falar de OVACE, obstrução de vías aéreas por cuerpo extraño. Obstrução parcial, temos que falar para a pessoa tentar fazer fuerza de la tos, para toser. Obstrução completa, realizar a manobra de Heimlich. E temos vídeo da manobra de Heimlich a seguir. Ahora vamos a mostrar la manobra de Heimlich. Lo pulgar frente, cierra la mano, utiliza la otra mano para la asistencia del movimiento. Lo movimiento desde a frente hacia atrás, desde abajo hacia arriba. La pierna dominante entre las piernas de la persona y hace hasta que la persona expulse el objeto. RSP, reanimação cardiopulmonar, maniobras e técnicas destinadas a restabelecer a circulação sanguínea. O ritmo da RSP é 120 compressões por minuto e 30 compressões com 2 ventilações. E temos vídeos a seguir que vamos mostrar a vocês. Bueno, ahora vamos a demostrar lo RCP. Mira los signos vitales, ve si la persona responde a golpes y se hace las compresiones. No vamos a hacer las ventilaciones.
hasta que la persona responda. Hace 30 compresiones y 2 ventilaciones en secuencia. Después que la persona despierta, poner en posición de seguridad, que es como estoy demostrando en el vídeo. Y es esto. Quemaduras. Son lesiones de la piel y otros tejidos por el contacto térmico, radioactivo, químico o eléctrico. Tienen diferentes grados de clasificación. Primer grado se limitan a la epidermis. Segundo grado afectan una parte de la dermis y se subdividen en superficiales y profundas. Tercer grado se extendem a través de toda a dermis e afetam a grasa subyacente. Requerem injerto de piel, a menos que sejam pequeñas. Tratamento general: hidratação com líquidos para queimaduras, limpeza de la herida e evaluação seriada del paciente. Clasificação de heridas. Simples, leves, afecta unicamente a piel, não alcançam a comprometer ou danar órgãos importantes, entre elas os populares, raspones, aranazos, cortes superficiais e etc. Complicadas, extensas e profundas, com abundantes hemorragias, lesões em músculos, nervos, tendões, órgãos internos, vasos sanguíneos e pode não haver perfuração visceral. Hemorragias. Las hemorragias tienen diversos grados. Tenemos la externa, la sangre sale ao exterior a través de uma herida, que hacer adelante de uma hemorragia, hacer presión en la herida para contener o sangrado, não cambiar o curativo, se tem um noivo, poner outro por arriba do outro que já está, e não para de fazer a compressão. La hemorragia interna. La hemorragia se produz em lo interior do organismo, sem salida ao exterior. Que fazer? Recostar a vítima, levantar ambos membros inferiores, evaluar sinais vitais, soltar as roupas, cobrir com mantas, não dar de beber líquidos e solicitar ajuda para o traslado ao centro assistencial. Luxación. Es la separación permanente de las superficies articulares. En este caso, no vuelven por sí solas a su posición con los esguinces. En este caso, sale y no vuelve a su posición original. Es esto. Primeros auxilios en la luxación. Imovilizar la articulación en la posición que se encuentre, trasladar al centro sanitario, verificar la circulación distal, la coloración y temperatura de la piel, y el socorrista no debe realizar tracción, no debe intentar poner en la posición normal nuevamente. Solo um traumatólogo. Sí, solo lo médico. Esguince. Es la separación de las superficies articulares por un momento ocasionado por la distensión o rotura de los ligamentos. En este caso, la articulación sale y vuelve a su posición original. Pero, como se habla aquí, puede acontecer la rotura de ligamentos. Va a volver, pero los ligamentos ya se fue. Primeiros auxílios em esguince. Imobilizar a articulação lesionada com uma vendagem compressiva em forma de 8. Elevar o membro e manter em repouso para diminuir a inflamação. Aplicar frio em lo local onde ocorreu a esguince em los primeiros momentos e trasladar ao centro de saúde. Fracturas. Fracturas son la pérdida de continuidad
de un hueso, ¿no? Puede ser incompleta, como una fisura, o completa, con una fractura normal, que se rompe, se quebra el hueso. Se clasifican en cerradas. Cerradas es cuando la fractura sin herida en la piel. Abiertas. Se produce una herida en la piel por la exposición del hueso. El hueso sale afuera de la piel. Primeros auxilios en fracturas. Realizar la evaluación inicial del herido. Imobilizar la fractura sin reducirla. Solamente imobilizar, no tentar reducir la fractura, no tentar igual lo primero, no intentar volver al lugar original. En fracturas abiertas, cubrir la herida antes de su inmovilización y trasladar al centro de salud. Tenemos también unas siglas que pueden nos ayudar mucho. Los sistemas X, A, B, C, D, E. X, hemorragia grave, exsanguinante. A, vías aéreas, airway. B, respiración, breathing. Circulación, circulation. D, neurológico, disability. E, exposición, exposure. Estas siglas X, A, B, C, D, E son en inglés, por eso que yo coloqué en esta forma. Y también tenemos un sistema MASH, que es de la medicina táctil. Y la sigla M, hemorragia masiva, control de sangrados con medios físicos. La A, vías aéreas, abrir y asegurar la vía aérea si estar abierta. R, respiración, descompresión, ventilación y oxigenación si ser necesario. C, circulación, estabelecer el acceso venoso o óseo y administrar fluidos. H, hipotermia y cabeza, prevenir hipotermia y tratar los traumatismos craneoencefálicos. H. También vamos a hablar de las lesiones producidas por el frío. Hipotermia se produce cuando el organismo no puede generar el suficiente calor para contrarrestar la pérdida del mismo. Si la situación no se remedia, la temperatura del cuerpo se baja de los 35 grados y se produce una hipotermia. Los factores que predisponen a ella: el tiempo de exposición, viento y humedad, contacto con las superficies que roban su calor, enfermedades y lesiones, ingesta de alcohol, los cachaceiros que beben mucho, mala nutrición, falta de entrenamiento, los sedentarios también, falta de aclimatización y ropa inadecuada. Signos y síntomas. Los signos y síntomas de hipotermia leve no llaman mucho la atención, por lo que hay que sospecharla en cualquier persona expuesta a lo frío. La hipotermia severa ya tiene evidencias mucho más evidentes. Descoordinación, alteración de la memoria, incapacidad de utilizar la lógica, disminución de la sensibilidad, dolor en los músculos y las articulaciones, poca comunicación, irritabilidad, convulsiones y vértigo. Comportamiento dependiendo de la temperatura corporal. Entre 34 y 35 grados, escalofríos incontrolables e intensos. Menos de 34 grados, dificultad para hablar, calambres y convulsiones. Entre 32.5 y 30 grados, rigidez, convulsiones, pérdida de movimientos espontáneos,
dificultad respiratoria y apatía. Menos de 24 grados, fallo cardíaco. Los primeros auxilios. Trasladar a centro de salud com urgência, vigilar las constantes vitales, iniciar RCP se es necesario, RCP que já ensinamos como se hace, posición anti-choque en caso de estar consciente, poner ropas secas y abrigar, aislar de superfícies que roben calor y de corrientes de aire. Si está consciente, dar bebidas calientes, nunca estimulantes como chocolate, café y etc. Si no es posible el traslado, dar calor, preferiblemente con bolsas de calor, evitando producir quemaduras. Los baños y duchas calientes no son recomendables en hipertermias severas por el risco de colapso. En caso, si es una hipotermia muy severa, no puede-se dar el baño caliente. Si es una hipotermia normal, puede-se dar el baño caliente. Y no masajear los miembros. Lesiones produzidas por el calor. Hipertermia. Esta se produz quando a temperatura corporal sobe por encima de 37 grados. Síncope por lo calor. Esta se produz quando aumenta o volume de sangue em las extremidades, lo que produz uma leve e breve perda del conhecimento. Primeiros auxílios: manter a pessoa em posição horizontal a la que recuperar. Calambres por lo calor. São espasmos musculares dolorosos que se produz uma alta sudoração e tanta perda de líquidos e eletrolitos. Primeiros auxílios: estiramento muscular de la zona, reposição de líquidos com sumos ou bebidas isotônicas. Insolação. Se produz por uma pronunciada exposição direta da cabeça aos raios solares. Golpe de calor. Esta se produz por la confluência de uma alta temperatura e umidade, que ocasiona que o corpo pierda sua capacidade termorreguladora. La hipertermia vai generando sintomas e signos à la medida que aumenta: piel pálida e caliente, profusa sudoração, fadiga, debilidade e náuseas e vômitos e calambres. E se apresentam os seguintes sospecharmos de um golpe de calor: alteração do comportamento da pessoa, muita cefaleia, alucinações e delírios, perda da consciência e deixar de sudorar e vertigos. É uma emergência médica com risco vital. Primeiros auxílios em lesões produzidas por el calor. Procurar um lugar fresco e airado, liberando de roupa, incluso desnudando a pessoa. Se a pessoa está consciente, colocar em decúbito supino acostado, a cara arriba, os membros elevados. Se a pessoa está inconsciente ou vomita, colocar em posição lateral de seguridade, que é que depois que nós outros fazemos la RCP e quando a pessoa vuelve sus signos vitales, ponemos ela em posição de seguridade. Já ensinamos isto em RCP. Reponer água e sal minerais. Se o paciente está consciente e não vomita, dar-lhe uma bebida isotônica. Não dar de beber álcool. Enfriar colocando compressas úmidas e ou banhos em água templada, massageando os membros. Se a pessoa não recupera, trasladar ao centro de saúde. Se é suspeita que a hipertermia é um golpe de calor, evidencia sintomas neurológicos, llamar ao 154 imediato, em este caso a urgência de enfriar. Não deve beber por o risco de vômitos. Bueno, ahora vamos a hablar de urgências médicas e sus primeiros auxílios. Eu vou empezar hablando de los traumatismos, que são 3. Traumatismo normal, traumatismo en la cara y traumatismo en la columna vertebral. Lo traumatismo. Las lesiones de médula encéfalo ocasionadas por traumatismo son la causa más elevada de morbilidad y mortalidad.
Lesiones encefálicas, signos y síntomas. Alteración del estado de conciencia, aplicar la regla de AVDN, alerta, responde a estímulos verbales, responde a estímulos dolorosos y no responde. Alteración de las pupilas, que son varias, son las midrasis, ambas pupilas están dilatadas. Miosis, ambas as pupilas estão contraídas. Anisocoria, diferença de tamanho entre as pupilas, uma contraída e outra dilatada. Ausência de reflejo fotomotor, não reaciona ante a diferença de intensidade de luz. Se põe luz, se tira a luz, não cambia o tamanho da pupila. Pérdida de memória, dolor que não diminui, respiração irregular, salida de líquido cefalorraquídeo, convulsiones, deformidade del crânio, hemorragia por los oídos, vômitos repetitivos, comportamento anômalo, hemorragia por el nariz. Primeiros auxílios são llamar 154 ou 132, não mover ni dejar que muevan la persona. Si respira, es necesario asegurarnos la vía aérea. Si la columna está comprometida, colocamos al herido en posición lateral de seguridad, siempre moviendo en bloque, manteniendo el eje cabeza, cuello, tronco. Si no respira, iniciar el RCP. Traumatismo en la cara, que es lo segundo. Fractura de los huesos de la nariz. Se presenta normalmente sangramiento y deformidad evidente. Es muy visible. Fractura de los maxilares. Son lesiones complicadas de ver a simple vista. Presentan dolor o dificultad para abrir la boca. Fractura de los huesos de la órbita ocular. Afectam ao movimento ocular. Primeiros auxílios, também llamar 154, 132, verificar seus signos vitales, controlar hemorragias, comprobar que não há peças dentales sueltas em la boca, em caso dente ou alguma outra coisa, para fazer a obstrução de vias aéreas del ovase. Em este caso, se também ocorre fazer a manobra de Heimlich, também. No palpar la cara, si tiene alguna fractura, no vas a tocar en la persona. Verificar el movimiento simétrico de los ojos también. Traumatismos en la columna, que es lo tercero. La importancia de estas lesiones se basa en el riesgo al daño de la médula espinal. ¿Qué puede producir este traumatismo? Una caída sobre los glúteos o los pies desde cierta altura. Una caída desde una altura mayor que de la persona, golpes violentos en la columna, movimientos forzados violentos sobre la columna, accidentes o afogamientos que nosotros no presenciamos, golpes en la cabeza o el tronco con gran energía, accidentes en coche o moto con gran energía, rotura de casco en accidente, alteraciones de la conducta que tiene explicación por otra causa. Hay los signos y síntomas de la lesión vertebral, la columna. Dolor en la zona de la lesión con posibilidad de irradiación por el nervio afectado. Normalmente el nervio raquídeo, que es el que da las ramas. Vemos eso en anatomía. Sensibilidade diminuída ou aumentada, rigidez ou contratura muscular na zona, impotência funcional que pode ser total ou parcial, pode ser possível apreciar deformidade. Trauma grave, que eu olvidei deste. Trauma grave também é trauma. Politraumatizado, se considera um trauma grave ou politraumatizado ao paciente que, como consequência de um traumatismo, tem uno o más lesiones que se suponen
um risco vital. Essas pessoas necessitam de assistência especializada o quanto antes, com a maior urgência possível, que são muitos traumas, vários traumas pode ser no mesmo hueso ou em outros huesos, em caso normalmente de acidentes de trânsito de vários tipos. Os heridos politraumatizados devem actuar-se sequencialmente, priorizando a situação de risco vital. Assegurar a via aérea, respiração e circulação, realizar RCP se é necessário. Tem que tomar cuidado se tem traumas por el tórax, não se pode fazer RCP. Controlar hemorragias severas, prevenir el choque, manifestar alteração em bloco único, mobilizar zonas lesionadas, tratar as heridas e as possíveis queimaduras, transmitir os serviços a maior quantidade possível, lembrar 154 e 132, que é que temos que fazer sempre em situações de urgências. Dolor torácico agudo. Angina de pecho. Dura unos minutos y pasa sin producir graves lesiones al corazón. Dolor o opresión o malestar que comienza en el centro del pecho, empieza en el centro del pecho y extiende a los brazos. Principalmente lo izquierdo. Cuello, espalda y mandíbula con una duración limitada. Se produce generalmente después de un esfuerzo físico, fuertes emociones o un disgusto, una comida copiosa. Ocasionalmente puede producir estando en repouso, o que nos indica una mayor gravedad. Infarto del miocardio. Es la disminución del aporte del sangre al corazón, bien por la obstrucción total de la arteria o por ser tan prolongada que produce lesiones irreversibles en el corazón. Dolor similar a de la angina de pecho, pero de mayor duración e intensidad. A la persona suele manifestar una sensación de gravedad. Puede irradiarse a distintas partes del cuerpo en su parte superior. Suele incluir dificuldade respiratória, sudoração, náuseas, vômitos, incluso síncope. Dolor em qualquer parte do tórax ou na boca do estômago. Dolor irradiado ao ombro, braço esquerdo em ocasiones que aparece uma ingestão ou dolor muscular. Primeiros auxílios. Cessar de imediato o trabalho ou atividade física que as pessoas estão fazendo, manter em repouso, colocar em posição semi-sentado, comprovar a saturação arterial com pulsímetro. A administração de oxígeno deve ser recomendada por um médico. Semi-sentado é assim. Acostado, sentado, meio termo. Intentar ou não aumentar o nervosismo da pessoa, manter a calma, calmar-se da pessoa. Se a pessoa tem medicação recetada para estas situações, ajudar a tomar a mesma. Se recupera, aconselhar a la pessoa que acuda ao centro de saúde durante o traslado, verificar a respiração, el pulso. Diabetes. A diabetes é produzida quando o organismo não produz insulina ou não há quantidades suficientes. Tipo 1. O organismo não produz insulina e deve ser administrada imediatamente com a injeção subcutânea. A diabetes mellitus tipo 2 se produz pouca insulina e se deve estimular sua produção com medicação. Normalmente, a diabetes tipo 1, a injeção é a insulina e a tipo 2, a medicação é metformina ou algum outro medicamento para a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela se manifesta após os 30 anos. Hipoglucemia. La hipoglucemia é bajo azúcar en la sangre, né? Se o nível de glucosa descende rapidamente, né? Ansiedade, taquicardia, fatiga, sudoração, nerviosismo, mareos, temblores, hambre súbita. Se o nível de glucosa descende lentamente,
cefaleia, debilidade, pérdida de consciência, transtornos visuales, dificuldade para hablar, convulsiones, aletargamento, confusão mental. Primeiros auxílios: si se dispone de glucômetro, realiza uma prova para medir a glucosa da pessoa que está apresentando sintomas. Se está por debaixo de 60 miligramas por decilitro, estaremos frente a uma hipoglucemia. Se a pessoa está consciente e não vomita, administrar açúcar, um sumo de frutas ou outra bebida açucarada. Tem que dar carboidrato para a pessoa, de rápida absorção, imediata. Se em uns minutos os sintomas não melhoram, pode haver outras complicações. Pergunte se dispone de uma eringa de glucagon refrigerado. Se a pessoa está inconsciente, trasladar a la urgência ao centro de saúde. Dolor abdominal agudo. Um dolor desse tipo sempre requererá valorização médica. Signos e sintomas. Dolor abdominal de aparição mais ou menos brusca. Pode ser localizado, ascender-se a todo o abdômen. Pode apresentar rigidez e hipersensibilidade em um abdômen, conhecido como vientre de tabla. Possíveis náuseas e vômitos. A pessoa sentirá alívio estando hecho a boca arriba ou em posição lateral com as pernas encorridas. Aumento da temperatura e primeiros auxílios em dolor abdominal agudo. Não dar de beber nem beber dieta absoluta, nada. Trasladar ao centro de saúde, não administrar calmantes, salvo prescrição médica. Se não genera risco, permitir a posição com as pernas flexionadas. Alterações de la consciência. Existem múltiplas causas que podem originar a alteração, entre elas febre alta, infecções do sistema nervoso central, traumatismos cranianos, transtornos metabólicos, transtornos neurológicos, acidentes vasculares cerebrais, infartos, intoxicações agudas, síndrome de abstinência, edema cerebral ou falta de oxígeno no cérebro. Estados alterados de la consciência, confusão mental, sonolência ou obnubilação. Estados alterados de la consciência, confusão mental, sonolência ou obnubilação, estupor ou inconsciência ou coma. Lipotimia ou síncope. Conocido também como desvanecimento ou desmaio, né? La persona desmayar. É uma pérdida del conhecimento de forma breve, superficial e transitória. Suele aparecer com manifestações prévias como el mareo e las piernas flojas, que pode ocasionar medo, visiones desagradables, estar de pie mucho tiempo, emociones intensas, calor, agotamiento, incorporarse bruscamente luego de estar un rato tumbado, en este caso levantarse de forma muy rápida, ¿no? Estaba acostado, se levanta muy rápido. Vários tipos de síntomas para el desmayo. Síntomas. La persona se siente mareada, sensación de pitos en los oídos, se le nubla la vista, desvanecimiento, piel pálida, fría y sudorosa, pulso rápido y débil. Coma. O coma é um estado de perda de consciência prolongada, com diminuição do reflexo de deglução, tos e outros, sem reação a estímulos externos mais ou menos intensos, que podem causar a coma, traumatismos, em especial craniales, intoxicações, alterações metabólicas como a diabetes, alterações neurológicas com a epilepsia, a
Intoxicaciones, tenemos un amigo, Aquila, vamos a hacer una pedido y también una referencia. Pare de usar drogas, mi amigo. Pare de fumar marihuana. Primeiros auxílios em caso de alteração da consciência. Se a pessoa percebe que se vai amarear, sentar com a cabeça agachada ou tombar em posição horizontal sobre sua espalda, elevar as pernas, aforjar as roupas e que pueda oprimir. Manter o repouso hasta que melhores. Se a pessoa se ha desmaiado, pida ajuda, llamar al 154 a 132. Abrir as vias aéreas e comprovar se a respiração, se está respirando. Colocar sobre sua espalda e levar as pernas a 45 graus. Manter as vias aéreas abertas e assegurar que respira hasta que recobre o conhecimento. Aflojar as roupas que apertam. Se vomita, poner em lado em posição de segurança e vigiar que siga respirando. E tentar averiguar que ha produzido a perda da consciência. Quadros convulsivos. Son contracciones involuntarias energéticas de los músculos del organismo. Suelen ser de comienzo brusco, repetitivos y breve duración. Puede ser tónicas o clónicas. Tónicas son contracturas persistentes de los músculos. Clónicas son movimientos amplios con ritmo que flexionan y extienden las extremidades. Con menor frecuencia deben presenciarse crisis de hipotonía o flacidez. Las convulsiones pueden ser generales, parciales o unilaterales. Pueden ser originadas por diversidad de causas, entre ellos infecciones del sistema nervioso central, intoxicaciones, nuevamente hablando de intoxicaciones, también puede causar un cuadro convulsivo. Insolaciones, estar de nuevo, lesiones producidas por el calor. Insolaciones de estar a mucho tiempo expuesto al sol. Lesiones como tumores y hemorragias. Trastornos metabólicos como diabetes, también, obviamente hablando. Falta de oxígeno al cerebro, fiebre elevada, enfermedad del sistema nervioso central y accidentes vasculares en el cerebro. Convulsiones febriles son causadas por estado de fiebre. Se caracteriza por temperatura arriba de los 38 grados. Se presentan con más frecuencia entre los 6 meses y los 6 años de edad. Puede llegar a ser convulsiones generalizadas. Primeros auxilios: mantener la vía aérea abierta y bajar la temperatura a través de medios físicos. Um dos medios físicos que pode barrar, vários, que pode abarrar a temperatura são poner vendajes com água morna ou tomar banho com água morna. Ajuda a barrar a temperatura. Recomendar la visita al médico aunque el estado dure pocos minutos. Ataque... Não, epilepsia é tu que vai. Ataque de epilepsia. É uma enfermidade crônica que pode apresentar os seguintes fenômenos: crises prévias ou aura. São sensações de diversos tipos que predicem o ataque. Às vezes a pessoa grita e a continuação perde o conhecimento de forma brusca e repentina. Em la fase tônica, aparecem fortes contrações com a breve apneia de 10 a 20 segundos, que pode manifestar cianoses em lábios e cara. Em la fase clônica, aparecem as sacudidas musculares breves e generalizada, uma respiração ruidosa, hipersalivação e micção. A pessoa pode golpear-se a cabeça e morder-se a língua. A continuação, a pessoa quedará inconsciente ou semiconsciente por alguns minutos. Progressivamente irá despertando, confuso, desorientado
y sonoliento, con dolor de cabeza y sin recordar de lo ocurrido. Ataque de histeria. En el ataque de histeria puede presentarse grito inicial, caída al suelo de forma aparatosa y sin lesión. Normalmente son caídas cuidadosas. Convulsiones aparatosas, arrítmicas para llamar la atención. En ocasiones de ataque termina con una crisis de risa, histeria o llanto. Normalmente esos síntomas, los ataques de histeria, ocurrían mucho en los tiempos de antiguamente las mujeres. Hoy en día, con la tecnología y los brinquedos sexuales también que las mujeres tienen para utilizar, tienen la masturbación para no tener más ataque de histeria, ¿no? Se acalma desde utilizar uno medio de este. Primeros auxilios en casos de crisis convulsivas. Llamar al 154 o 132. No sujetar a la víctima, cuidar nuestra integridad a la causa de movimientos incontrolados, dejar a la víctima en el suelo, proteger a la víctima para que no se lesione a sí mismo, no introducir ningún objeto en la boca, apartar los objetos con los que la víctima se pueda lesionar, aflojar las ropas que opriman cuello y abdomen. Luego de las convulsiones, colocar la víctima en posición lateral de seguridad, como ya enseñamos en los vídeos de RCP y los otros. En caso que vomite, comprobar que este no le impida de respirar, comprobar si ha producido lesiones, recomendar la visita al centro de salud. Distensión muscular. Esta es producida cuando los músculos y tendones se estiran y puede llegar o desgarrarse en ocasiones que se confunde con los esguinces, que sacuden y las articulaciones. Las distensiones ocurren en la zona muscular. Primeros auxilios: imovilizar la zona, aplicar frío local por lo más 10 minutos continuos, elevar el miembro afectado y mantenerlo en reposo. No aplicar pomadas o dar analgésicos y que enmascaren los síntomas. Sí, en este caso no dar pomadas ni analgésicos, porque si la persona tiene una distensión muscular y le da antiinflamatorio o relajante muscular, la persona tiene una falsa sensación de que está bien y va a hacer los movimientos normales y puede empeorar la distensión y a ocurrir una ruptura del músculo. Y es esto nuestro vídeo. Espero que tengan gustado del vídeo. Se inscrevan no canal, deixe seu like y hasta la próxima. Gracias al doctor Cristian Ayala, que nuestro profe de primeros auxilios y anatomía, por todo lo que aprendemos hasta ahora. Y muchas gracias por los conocimientos compartillados y que continúe siendo una buena persona así.